Hola a todos, queridos estudiantes, queridos profesores. Volvemos con Lingüistas en la TSIAP, un proyecto de Radio Sabia de nuestra escuela. Y hoy empezamos, tenemos el episodio 2, pero hoy va a ser un poco diferente. Esta vez no vamos a hablar de nosotros, de los profesores, de la asignatura, del contenido, sino que vamos a hablar de vosotros, los estudiantes. Hoy os vamos a dar una información diferente, con la mirada puesta fuera de la universidad. Como somos muy pesados con la importancia del inglés en la vida futura del estudiante, no solo cuando termina el grado, sino mientras lo está haciendo, hoy hemos traído al estudio a hablar con nosotros a alguien que nos va a facilitar una información muy valiosa para vosotros. María Jesús Villamide, subdirectora de Prácticas, Movilidad y Empleabilidad de la TSIAP. Hola María Jesús, ¿cómo estás? Hola Lourdes, muy bien, muchas gracias por invitarme. Nosotros encantados de tenerte. Los dos profesores de inglés, como ya sabes, Antonio Martínez y yo, luchamos por el aprendizaje de inglés con el fin de que los alumnos tengan solidez, autoconfianza cuando se enfrentan al mundo profesional o a prácticas en empresas. Incluso hay empresas que tienen un filtro cuando entran, que es precisamente la entrevista en inglés. Ya sabemos, y ya sabes tú, María Jesús, que el inglés que nosotros enseñamos en la UPM no es un inglés general, sino profesional. Pero la verdad es que no estamos muy informados sobre algunos datos que te vamos a preguntar y que a los alumnos les va a interesar. Por ejemplo, porcentajes de alumnos que salen de España, hacer prácticas internacionales, la influencia del inglés en esa movilidad. Tal vez tú nos puedes ayudar un poco y al mismo tiempo ayudamos a nuestros alumnos a que se muevan y hagan prácticas en entornos internacionales. Lo primero que nos gustaría saber es qué porcentaje de alumnos ha salido de España como alumno Erasmus con prácticas, etcétera, en estos últimos años, aunque imagino que estas cifras han variado con el COVID. Pues sí, efectivamente. De media, en los últimos años, desde que yo soy directora, desde el 2016 hasta el 19-20, han salido aproximadamente un 30% de los egresados. Esa sería la cifra media. Pero con la pandemia bajó hasta el 20%. No solo con la pandemia, también probablemente se haya unido el cambio de planes en los planes de estudios, pero vamos, fundamentalmente esa bajada drástica ha sido por la pandemia. Pero yo creo que recuperaremos ese 30%, espero, en los próximos años. ¿Y qué predisposición tienen los alumnos para moverse o salir al extranjero? Quiero decir, ¿están animados, les da miedo, se sienten inseguros? ¿Te nombran algo del nivel de inglés? A ver, salir de movilidad es una decisión compleja que debe ser decidida no solo por los alumnos, sino también por su familia. Afecta a su familia porque las becas de movilidad no cubren todos los gastos de los estudiantes. Por tanto, es una decisión que no solo depende de ellos. Y no sabría decirte cuántos estudiantes más estarían dispuestos a hacer esa movilidad si no fuera por estos temas. Sabemos que aproximadamente un 30% son los que realizan esa movilidad, un 32-33% puede ser los que solicitan, ¿no? Y por alguna causa no la realizan. Pero en general el nivel de inglés no parece preocuparles. Les preocupa, sin embargo, su acreditación. Eso sí, una de las preguntas más habituales es ¿cuándo tienen que acreditar ese nivel de inglés y qué nivel de inglés necesitan acreditar? Pero, digamos, utilizan la movilidad también como una manera de mejorar su inglés. Entonces, los requisitos que tienen que cumplir los alumnos, uno de ellos es tener un nivel de inglés, ¿o qué otros requisitos tienen? Tienen otros requisitos, o sea, deben estar matriculados en segundo curso superior para realizar para solicitar la movilidad, porque tienen que tener aprobado primero, y luego para realizar esa movilidad deben tener superados 120 créditos de grado en el momento de la movilidad, o tener superadas todas las asignaturas de primero y segundo menos una asignatura. El nivel de inglés no lo exigimos nosotros, sino lo exigen las universidades de destino. Y cada universidad de destino exige un nivel más alto o más bajo, ¿no? O incluso exigen la lengua de ese país de destino. Es decir, que por ejemplo en Francia o Alemania
es relativamente frecuente el que para algunos másteres o grados exijan pues, el nivel de francés o de inglés, o de alemán. Pero en general recomendamos que tengan un B2 para realizar esa movilidad, porque la mayoría de los países, si las clases son en inglés, que es lo que suelen solicitar los estudiantes, precisan ese B2. Claro. Entonces, como pueden comprobar los alumnos, este B2 de inglés que tanto nos interesa a todos en la UPM, no es solo para acreditarse como requisito para matricularse en nuestra asignatura, que fue lo que ayer, por ejemplo, un alumno me dijo y me entristeció mucho. O sea, yo solo quiero el B2 para matricularme, el B2 y el inglés en general es para todo, para el futuro, para su movilidad. Además, tenemos la gran suerte en nuestra universidad que se facilita que se matriculen y que se examinen de forma gratuita para que lo obtengan. O sea que en ese sentido nuestros alumnos tienen esa ventaja. Pero a mí lo que quería saber es si ellos son conscientes, o sea, ellos son conscientes de que tienen que hablar inglés, que no es solo salir, que no es solo tener un B2, sino que todas las asignaturas van a ser en inglés. Y para entender y hablar tiene que tener un B2 pero fluido. Entonces, ¿ellos qué piensan? ¿Ellos preocupan? Es que saben que todas las clases, todas las asignaturas van a ser impartidas en inglés, pero también es cierto que son conscientes de que la mayoría de los profesores que imparten esas asignaturas en inglés, su lengua materna no es el inglés, por tanto tienen más facilidad de entender ese idioma que si fueran a Inglaterra o Irlanda. De hecho, tenemos relativamente pocos convenios con Inglaterra, ya no pertenece al Erasmus, o con el Reino Unido no pertenece al Erasmus, y tenemos convenios con Irlanda. Pero en general sí les preocupa, pero creo que consideran que son capaces de alcanzar el nivel que necesitan para seguir esas asignaturas. No suele preocuparles demasiado a los que lo solicitan. Es posible que haya alumnos que no solicitan la movilidad precisamente por ese temor al nivel de inglés, eso sí. Pero eso no sabemos decirte ¿cómo lo podemos comprobar, María Jesús? ¿Se les puede hacer un filtro o ellos no tienen ningún filtro de idioma, sino simplemente teniendo el B2 ya saben que pueden comprender todas las clases? A ver, ellos... O sea, son conscientes de que si no tienen un nivel suficiente como para poder seguir la asignatura, va a ser muy difícil que pasen esa asignatura. Pero en general, sí es cierto que nuestros alumnos sacan muy buenas notas, es decir, superan las asignaturas, con lo cual supongo que será porque los alumnos que no tienen nivel suficiente o que no están dispuestos a mejorar ese nivel, pues ya no solicitan la movilidad. Pero en general con los alumnos que solicitan la movilidad y que hacen esa movilidad, los resultados son muy buenos. Estupendo. Muy bien, vamos a imaginar que un alumno decide irse fuera y en la CIAP, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que dirigirse? Pues lo primero que tiene que hacer es programar sus estudios, o sea, analizar cuál ha sido la evolución de sus estudios hasta este momento y cuándo y en qué momento quiere hacer esa movilidad. ¿Cuál es su plan de estudios? Es decir, conocer cómo ha sido su evolución y cuál es su plan de estudios. Y en función de eso, decidir si quiere hacer movilidad estudios, que sería ir a hacer movilidad para aprender asignaturas de su plan de estudios fuera, o bien hacer movilidad prácticas. Si quiere hacer movilidad estudios, que es para hacer asignaturas fuera, tiene que pensar que tiene que solicitar la movilidad del curso anterior a realizar esa movilidad. Es decir, ahora mismo, entre enero y febrero de el próximo año, o sea, dentro de 2 meses, tienen que solicitar la movilidad para moverse realmente, para hacer esas asignaturas en septiembre del 2022 o en febrero del 2023, ¿vale? Y por tanto, lo tienes que solicitar con mucho tiempo. Y ahí yo siempre les recomiendo que analicen no solo las asignaturas que van a hacer fuera, sino
todo el plan de estudios hasta que finalicen. Es decir, si van a hacer la movilidad el curso próximo, un semestre o un curso, que es lo que se permite, o un único semestre o 2 semestres, si van a hacer la movilidad en ese curso, cómo luego van a hacer el resto de asignaturas al curso siguiente para acabar, o cómo van a acabar el próximo curso haciendo esa movilidad. Si lo que van a hacer es movilidad prácticas, el Erasmus Prácticas, que es el programa de movilidad internacional que tenemos, como mínimo tienen que hacer dos meses. Pueden hacer 2 meses de verano, pero si van a hacer más de 2 meses ya les incluiría parte del curso y por tanto no van a poder tener esa actividad académica presencial aquí y por tanto pues de igual manera tienen que ver qué asignaturas no van a cursar o van a tener que ir al examen final para hacer esa movilidad prácticas. Muy interesante. Además de los programas que estás nombrando, tenéis otros programas internacionales. ¿Cuáles son los más demandados? Erasmus, sin lugar a dudas. Sí. O sea, es el más demandado porque es el que tiene, cuando se le da plaza para hacer una movilidad de Erasmus, lleva consigo una beca. Mientras que los otros programas, por ejemplo el programa Magallanes o programas de estudios en Latinoamérica, no tienen todos beca, tienen beca por competencia. Entonces, esa es una de las razones. Bueno, y la otra razón, pues que estamos en Europa, resulta cercano y que además, facilita ese aprendizaje o esa práctica del inglés, que creo que es una de las razones que también les lleva a hacer ese tipo de programas. Y para esos programas internacionales, me gustaría saber si vienen representantes de otras universidades a hablarles a los estudiantes. ¿O? En general no. En general no vienen representantes de otras universidades. Hay en algunos casos que sí. Es decir, hace unos años, claro, ahora también con la pandemia todo ha cambiado, ¿no? Pero hasta hace 3 años de Montpellier venían siempre en estas fechas, en noviembre, normalmente entre noviembre y diciembre, venían a presentar su escuela, y también de Cranfield, pero ya en los últimos años pues no, entre otras cosas, de Cranfield no vienen porque ya no forma parte de Erasmus con el Brexit, pero en el caso de Montpellier tampoco vienen, pero nosotros la información que les damos a los estudiantes fundamentalmente a través de los estudiantes que ya han hecho esa movilidad en esos distintos destinos. Ah, estupendo. O sea, ellos explican su experiencia. Efectivamente, los alumnos que ya han hecho movilidad y en algunos casos alumnos que que hace años que la han hecho, explican cuáles han sido los problemas que han tenido, si es que han tenido problemas, qué características tiene la universidad de destino, etcétera. Y resulta muy interesante porque hacen una valoración, en algunos casos, sobre todo cuando ya hace varios años, una valoración siempre es muy positiva. De hecho, siempre les recomiendan, si has solicitado nada más un semestre, te recomiendo que solicites todo un curso porque es una experiencia tan interesante que un semestre se les hace corto. O sea, la valoración siempre de la movilidad es fantástica. Es una valoración por parte de los estudiantes muy buena, pero por parte de todos los que estamos implicados en la movilidad también. Es decir, los coordinadores de movilidad y yo misma, todos consideramos que la madurez que adquieren durante esa movilidad es evidente. Qué bien, qué bonito. ¿Esas charlas de las que hablas se incluyen en el pasaporte ETSIAP? Me imagino que los alumnos ya saben lo que significa el pasaporte ETSIAP. Pues no sé si lo sabrán, pero no se incluyen en el pasaporte ETSIAP porque, estas charlas lo que favorece es que realicen movilidad. Y entonces la competencia, que les aportaría las charlas, en realidad es una competencia que va ligada a la movilidad. El que hablemos de movilidad no significa que la tengamos, no solamente hablamos de ella. Por tanto, no se incluye en el pasaporte ETSIAP. Bueno, muy bien. María Jesús, yo creo que
que nos has dado bastante información sobre la movilidad de nuestra escuela. Yo no sé si quieres añadir algo más. ¿Sobre la movilidad? Sí. No, sobre la movilidad yo creo que no tengo nada más. Bueno, pues ya sabéis, es muy importante todo lo que hemos hablado, la necesidad de conocer otros entornos, culturas, profesionales. Ya veis que vienen alumnos que ya han tenido la experiencia y la recomiendan siempre, y la recomendamos también todos los profesores. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué importancia tiene el nivel de inglés desde el departamento de prácticas? Pues, a ver, en el departamento de prácticas hay relativamente pocas ofertas de prácticas que como condición indispensable pongan el inglés, pero sí es valorable en la mayoría de ellas. Es decir, no es indispensable, pero sí valorable. Como idea, en el curso pasado se ofrecieron un 10,5% de las prácticas, ya la oferta se definió en inglés. Es decir, que como mínimo esas prácticas eran totalmente en inglés. Y ahora mismo, actualmente, tenemos en proceso 4 puestos de prácticas para hacerlas en el Ministerio de Agricultura, pero ligados a su oficina de Washington, en donde es imprescindible un buen nivel de inglés, o sea, no solo un nivel, sino un muy buen nivel de inglés, y otras prácticas también del Ministerio de Agricultura, pero ante la FAO, que está justamente ahora en proceso de evaluación. Y probablemente tengamos otras prácticas a principios en enero, también para la FAO, que también es imprescindible un buen nivel de inglés. Muy bien, estupendo. Y hay un tema que también nos gustaría saber si tienes algo de información. ¿Hasta qué punto se demanda un tipo de inglés técnico específico en el entorno profesional de los egresados? Porque también lo que queremos es un poco de trascendencia de lo que se enseña en la universidad. Pues mira, precisamente introdujimos esa pregunta después de hablar contigo. ¿Hasta qué punto necesitas el inglés técnico en el desarrollo de tu trabajo a las encuestas que hacemos a los egresados sobre empleo? Y ayer estuve revisando los resultados y han contestado por el momento nada más unos 150 alumnos, y de esos 150 alumnos, un 45% valoraban que era absolutamente necesario el inglés, y que esa necesidad fuese más de 3, pues era en un 70%. Con lo cual, bueno, se da algo que ya intuíamos, que es que para prácticamente el 50% es absolutamente necesario el inglés, y que cada vez esto es más necesario. Y de hecho esto coincide con algunos datos de empleo, de análisis de empleo, en el que aparece como poco valorable, o sea, poco valorado el nivel de inglés, pero aparece como poco valorado porque se considera imprescindible. Es decir, ya se considera un factor mínimo para el puesto. Ya viene implícito. Ya viene implícito. Estupendo. Bueno, María Jesús, yo creo que con todo lo que hemos hablado hoy tenemos suficiente. Los alumnos espero que tengan también toda la información que necesitan para su movilidad y sus prácticas. Muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y ya nos despedimos hasta el tercer episodio.